Buenas noches, bienvenidos a DEF TV como todos los domingos a las 22. Hoy Perú, que vamos a analizarlo en dos partes del programa. La primera, mostrando parte de su historia violenta, pero sobre todo lo que es su presente. El presente que tiene que ver con este crecimiento económico que está teniendo. Como la mayoría de los países en los 90, en ese momento a la cabeza Fujimori, hizo importantes reformas económicas, que después, obviamente, tuvieron su crisis política con Fujimori. Pero el sucesor, que fue Alejandro Toledo, un tremendo crítico de Fujimori, mantuvo al menos, a pesar de su baja popularidad, que llegaba alrededor del 10%, mantuvo la estabilidad macroeconómica. Un país que no tuvo prácticamente inflación, que empezó a hacer negociaciones de Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que promovió las inversiones, que tuvo años de crecimiento del 4 o 5% por año todos, a pesar de la tremenda baja credibilidad de su presidente y de los problemas políticos que tenía. Paradójicamente esto que Toledo hizo que saliera, mire, llegó un promedio de 10% de popularidad, terminó con cerca del 30, un poco alrededor del 28. Es decir, un presidente que no pudo hacer mucho en política, pero estabilizó la economía peruana. Entró Alan García, el segundo Alan García, también promercado, terminó de firmar el acuerdo de libre comercio, pero aprovechó el crecimiento fenomenal del mundo y este boom de materias primas que hubo. La promoción de inversiones extranjeras en minería, y esto hizo que el Perú tuviera muchísimos ingresos y fuera clasificado el año pasado investment grade, grado de inversión, lo cual le permite acceder a un montón de crédito a largo plazo y a tasas realmente muy baratas, al igual que Brasil, al igual que Chile y casi seguro dentro de poco, al igual que Uruguay. Perú está empezando a ganar un peso específico muy importante dentro de su región. Su pobreza en los últimos 10 años la bajó en un tercio. Por supuesto tiene mucho para hacer, mucho para crecer. Vamos a hablar de eso. Pero la segunda parte es por el Perú que nosotros conocemos también, el de la violencia. Y Sendero Luminoso fue parte de su historia. Vamos a discutir la parte de la historia de Sendero Luminoso de Perú y sobre todo qué es lo que tiene ahora, porque parece que resurge, pero resurge igual. ¿Cuáles son los desafíos que tiene con el terrorismo y con el narcotráfico Perú? De eso se trata este programa, estas dos partes. El Perú que resurge, que vamos a charlarlo justamente con la embajadora de Perú, Judith de la Mata, acá con nosotros. Y después, con Fabián Calle, analizaremos todo lo que tiene que ver con Sendero Luminoso. El primer informe se lo presentamos ahora. Mientras que la crisis económica internacional continúa desestabilizando las cuentas de las grandes potencias, existen algunos países que logran escapar a la debacle. En Latinoamérica, Perú registra uno de los índices positivos más importantes y no solo de la región. Para el año 2009, los estudios mundiales dicen que el Perú podría superar fácilmente el 6% de crecimiento en una economía mundial donde la economía europea difícilmente podrá superar el 1% de crecimiento. Su crecimiento sostenido es admirado y estudiado por el mundo. Luego de superar una profunda crisis política y social, las previsiones más moderadas hoy le auguran a Perú un aumento de su PBI que ronda el 3%, cuando todas las demás registran resultados negativos. La tasa de actividad emprendedora, la TAE del Perú, es decir, el número de emprendimientos entre la población económicamente activa, es de 40,20%, la más alta del planeta, la más alta del mundo. La historia reciente del Perú estuvo signada por la violencia y la inestabilidad política, con una inflación sobre el final de la década del 80 que llegó a un máximo de 7.649%. El dinero perdía de minuto en minuto su valor. Los artículos esenciales desaparecieron del mercado. La indignación popular crecía. Cada uno debe hacer un análisis íntimo y ver si estamos mejor o peor que antes. Ya no hay nada, no hay arroz, no hay azúcar, no hay nada, ni sal. Sí, no he conseguido ni arroz tampoco. Es una desgracia el país. Hace 3 días que estoy buscando mantequilla y leche, nada. Alberto Fujimori alcanza por primera vez la presidencia en 1990 y 2 años después, un 5 de abril, toma la controvertida decisión de disolver el Congreso Nacional y convocar una asamblea para instaurar una nueva constitución. Como presidente de la República, he constatado
directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción. Prensa, compadre. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. ¿Cuál es la orden, jefe? ¿Puede estar algún senador? ¿No se puede? ¿Puede estar los senadores? Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial. Al frente del gobierno peruano, Fujimori implementó una política liberal que abrió las puertas al mundo, pero produjo un marcado desequilibrio dentro de la propia sociedad peruana. En 2000, hackeado por un escándalo de corrupción que lo involucraba junto a su mano derecha, Vladimiro Montesinos, se refugió en el Japón, escapando de la justicia de su país. Pero en abril de este año, Perú volvió a dar una muestra de independencia. La Justicia Nacional condenó a Fujimori a 25 años de cárcel, convirtiéndolo en el primer exmandatario elegido democráticamente en ser encarcelado por delitos de lesa humanidad. Este tribunal declara que los 4 cargos objeto de imputación se encuentran probados, más allá de toda duda razonable. Por consiguiente, la sentencia que se emite es condenatoria. Con bajo nivel de popularidad llegó a la presidencia Alejandro Toledo, quien logró nivelar la economía del país y sentar las bases de lo que sería el crecimiento sostenido de los próximos años. Alan García Pérez gana nuevamente las elecciones en 2006 y aunque fue un duro crítico de Toledo, continuó con una política económica que posicionó a Perú al punto de ser una de las pocas naciones con grado de inversión internacional. Con ese respaldo y con reglas de juego claras para la inversión extranjera, espera que el país se convierta en refugio del capital extranjero. El Perú puede ser un país refugio para la inversión, que a veces es maltratada en otras partes. Aunque Perú continúa su campaña contra la violencia, ha sucedido un estallido social que fue el más serio de los últimos años en el país. Las protestas de las comunidades nativas de la Amazonia contra un paquete de 10 decretos legislativos dictados por el gobierno de Alan García han dejado hasta ahora 23 policías y 10 civiles muertos, según las cifras oficiales. Vamos a responsabilizar al gobierno de Alan García por ordenar el genocidio. Esto es el genocidio. Están metiendo bala como si fuéramos nosotros delincuentes, animales, que solamente por defender la vida, los hermanos han dicho, vamos a defender la vida, la soberanía, y es más, es el pulmón del mundo. Perú, de la violencia y el caos interno, a un crecimiento sostenido que no detiene ni la profunda crisis internacional. Con deudas pendientes, como los altos índices de pobreza, el país encontró un camino de estabilidad que respetan hasta los adversarios políticos. Perú demostró que su resurgimiento puede ser un ejemplo hasta para las grandes potencias.